¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos, como cada domingo, este espacio para acercarles la actividad de los últimos días en el Parlamento de Canarias. Hace tan solo 2 días que se ha celebrado el primer Consejo de Ministras y Ministros del nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez. Hoy está con nosotros la diputada socialista Ventura del Carmen Rodríguez, con quien analizaremos el cambio político que se ha producido tras la moción de censura a Mariano Rajoy. La diputada socialista asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez va a respetar las necesidades y planteamientos que se hacen desde Canarias, incluido el descuento del 75% en los vuelos entre Canarias y la península. El Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, va a respetar todas las necesidades y todos los planteamientos que se hacen desde Canarias. Desde luego que tenemos asuntos importantísimos. Esta semana ha tenido lugar una nueva reunión de la Comisión de Estudios sobre la situación del transporte en el archipiélago. Ha comparecido el representante del sector del taxi, un colectivo que reivindica que se regule al máximo esta actividad. Dicen que se ven amenazados por el transporte concertado y también por el intrusismo en las zonas turísticas. Esta semana estrenamos nueva sección, una ventana para que los ciudadanos puedan preguntar a los representantes políticos las cuestiones que más les preocupan, como el futuro de las pensiones, las ayudas para la dependencia o cómo abrir su propio negocio. Y empezamos ya este repaso a la actualidad parlamentaria con nuestro espacio de entrevista esta semana con la diputada socialista Ventura del Carmen Rodríguez. Sala de prensa del Parlamento de Canarias y hoy entrevistamos a una diputada del Grupo Parlamentario Socialista, es una mujer, es licenciada en Derecho, es de la isla de La Gomera, ella es Ventura del Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien. Semana frenética en lo que a la política nacional se refiere, moción de censura la semana pasada, pero esta semana también ha empezado con muchas emociones. La primera, pues esa dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular. Bueno, yo creo que estamos viviendo días históricos y desde luego que es un punto importante en nuestra democracia, una prueba de que la democracia funciona y una moción de censura que ha sacado del gobierno a un partido que estaba pues implicado o bajo todo el ámbito de la corrupción, que era insostenible, de manera que todos los grupos políticos, el resto de grupos políticos, estuvieron de acuerdo en sacar al Partido Popular del gobierno. Y se abre una nueva etapa con Pedro Sánchez al frente, desde luego que es una etapa ilusionante, una nueva oportunidad para que este país cambie, mejore la calidad de vida de la ciudadanía. Con respecto a la dimisión de Mariano Rajoy de su partido, pues bueno, entiendo que el Partido Popular debe retirarse un tiempo, recomponerse, regenerarse y ofrecerle a la ciudadanía también una oportunidad, una posibilidad para sus votantes, pero desde luego que en estos momentos el Partido Popular no ofrece, como digo, a la ciudadanía un interés creíble, un trabajo creíble para resolver los problemas de nuestro Estado. ¿Tenía que haberse retirado antes, tenía que haber dimitido antes Mariano Rajoy o esto le da una oportunidad de ganar tiempo al Partido Popular, ya que no se han convocado elecciones? Ya Sánchez ha dicho que no va a agotar la legislatura. Bueno, yo creo que Mariano Rajoy debía haber dimitido hace mucho tiempo, desde que le dijo a Bárcenas aguanta, o no recuerdo exactamente el mensaje, pero debía haber dimitido hace mucho tiempo. No se entiende que un país esté gobernado por un partido político o un gobierno apoyado en un partido político corrupto. Hasta que no se dictó la sentencia última de la Gürtel que hemos visto, parece que no se les puso sobre la mesa la realidad de su funcionamiento interno. Y ya con esta sentencia era irremediable, debía haber dimitido ahí también. tampoco lo hizo. En el Congreso, cuando Pedro Sánchez presentó la moción, le dio la posibilidad también de la dimisión y tampoco lo hizo. Entonces, yo creo que era una forma de ir hacia adelante sin ver el problema, una huida sin analizar realmente el problema del propio partido y sin dar respuesta a la ciudadanía, porque entre tanto no se estaban resolviendo los problemas de España. Por tanto, la dimisión ahora, pues bueno, el Partido Popular entrará en una renovación o regeneración interna ¿Podría darle ventaja a esa regeneración de cara a la cita electoral?
Yo no sé si le dará ventaja o no, desde luego que el trabajo del Partido Socialista ahora en el Gobierno va a ser importantísimo, no tenemos más que ver los nombramientos de los ministros, estoy segura de que Pedro Sánchez se va a empeñar a fondo para ofrecer lo mejor del Partido Socialista y el cambio. Evidente mayoría, disculpe, de mujeres en esos ministerios, también el nombramiento de Pedro Duque, un astronauta como ministro de Ciencia, y aunque no hay ningún canario en los ministerios, podría haberlo en el Gobierno. Podría haberlo, desde luego que podría haberlo y seguramente así será, a lo mejor no en primera fila, pero sí que estaremos ahí. Lo que estoy convencida es de que Canarias está en la agenda de Pedro Sánchez como una prioridad con compromisos reales para este archipiélago, y a mí el Gobierno que se ha nombrado me parece absolutamente interesante, con mucha capacidad, con mucha ilusión, con ganas de trabajar y apostar pues por la igualdad, una vicepresidencia que llevará la cartera de igualdad. Recuperamos un ministerio que Mariano Rajoy eliminó porque evidentemente el Partido Popular no cree en la igualdad entre hombres y mujeres, pero para este país es una oportunidad de incorporar el talento de las mujeres y lo vamos a demostrar en el Gobierno, pero también con energías renovables, una apuesta por la ciencia, lo has dicho, con Pedro Duque al frente de un ministerio. ¿Qué decimos de las carteras de Economía y Hacienda o la apertura hacia Europa? Por tanto, yo creo que empezamos con un país moderno, con un país real, con un gobierno real para el país que tenemos, un país moderno con ambiciones pues, científicas, tecnológicas, de igualdad entre hombres y mujeres, resolviendo problemas para nuestros mayores. Tenemos la reclamación de los pensionistas que también habrá que resolver y ya veremos la convocatoria de elecciones. Entiendo que no debemos pensarlo en una cuestión de estrategia política, sino de resolver problemas y de necesidades del país. Pero no lo va a tener fácil Pedro Sánchez ni su gobierno porque están en minoría, 84 diputados en el Congreso, y ya le han puesto algunas condiciones. Parece que las enmiendas a los presupuestos generales del Estado por parte del Partido Popular van a estar presentes en el Senado esta misma semana que entra, ¿no? Bueno, no va a ser fácil, es verdad, pero yo creo que hay que trabajar y con el trabajo se demostrará de lo que somos capaces entre todos. Desde luego que la actitud del Partido Popular con los presupuestos generales del Estado no tiene explicación, tendrán ellos que explicarlo. Unos presupuestos que hasta hace una semana el Partido Popular planteaban que eran los mejores para España. No son los presupuestos del Partido Socialista. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad, un presupuesto distinto, pero dadas las circunstancias entendemos que con ese presupuesto hay que trabajar. Sí, porque ellos podrían decir lo mismo del Partido Socialista, no son los presupuestos del Partido Socialista y sin embargo ahora sí les sirven. Claro, pero no podemos llevar un presupuesto nuevo ahora que con lo único que conseguiríamos sería retrasar la ejecución de ese presupuesto que tan necesario es para España ahora poner en marcha ya y empezar a ejecutar y a cambiar las cosas. Por tanto, entendemos que se puede utilizar este presupuesto y además ese rechazo o presentar enmiendas para quitar los acuerdos con los que se llegó con el PNV no es más que una pataleta o una venganza, una actitud que no tiene sentido y que el Partido Popular tendrá que explicar a todo el país, pero además a los habitantes del País Vasco, a la ciudadanía vasca. ¿Y qué pasa con Canarias? Porque los ciudadanos lo que se preguntan es qué va a pasar con aquellas cosas, aquellos logros que parece que se habían obtenido para las islas. Bueno, yo siempre lo he dicho en algunas entrevistas y en el grupo parlamentario también lo planteamos. Canarias no puede tener una actitud cada vez que se aprueba un presupuesto, digamos, de negociación, de necesitamos un convenio de carreteras, necesitamos un convenio de agua. No es esa la actitud. Eso tiene que estar siempre sobre la mesa. Pero ¿y esa no es la actitud de todas las comunidades autónomas? En este caso, el Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, va a respetar todas las necesidades y todos los planteamientos que se hacen desde Canarias. Desde luego que tenemos asuntos importantísimos como la reforma del Estatuto, que conlleva la reforma electoral, que esperemos que esté para el año que viene en vigor y se pueda celebrar unas elecciones con una nueva ley electoral, la reforma del Estatuto, como decía, el REF,
Y además todas las partidas y convenios que se han trasladado el descuento de viaje entre Canarias y Península, un asunto que el Partido Socialista ya también había planteado hace ya algún tiempo. Por tanto, y del que los ciudadanos están muy pendientes, exacto, porque además entraba en vigor exacto, ahora. No se va a ir ni un ápice atrás, no se va a dar ni un retroceso, ni un paso atrás de todo lo que ya se mantiene. Es más, como digo, todo eso estará sobre la mesa, sobre la agenda de Pedro Sánchez, de forma que en unos siguientes presupuestos, si los hubiera, no tendremos que estar negociándolos. Siempre hemos planteado que el convenio de carreteras no tiene que estar negociándose cada año, ni el convenio de aguas. Esto tiene que resolverse de forma estable para Canarias. ¿Y cómo cree usted que van a estar las relaciones Canarias-Estado? Porque no hay que olvidar que aquí gobierna Coalición Canaria, que expulsó al Partido Socialista, sus socios de gobierno, y que ahora gobierna solo en minoría, también con 18 diputados aquí en el Parlamento de Canarias. Ya algunos han atisbado la posibilidad de que se le presente una moción de censura a Fernando Clavijo, por ejemplo. Bueno, las mociones de censura no se anuncian, se presentan, como ha hecho Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que en este caso pues no voy a contestarlo, pero el Partido Socialista siempre va a plantear lo que sea necesario para Canarias. Un gobierno con 18 diputados es evidentemente en minoría, muy minoritario, vamos. Seguiremos trabajando por el interés de la ciudadanía en general y exigiendo desde la oposición el cumplimiento de todos los objetivos que son necesarios para Canarias, y más ahora con un gobierno en el Estado que va a poner sobre la mesa importantes asuntos y presupuestos para Canarias. Por tanto, el gobierno de Canarias tendrá que ejecutar, que es una de sus carencias, por decirlo de alguna forma, a la hora de cumplir con las propuestas de nuestro archipiélago. ¿Podría implicar la llegada de Sánchez cambios también aquí en Canarias? Las autonómicas no están tan lejos de celebrarse y los candidatos o candidatas a la presidencia del Gobierno de Canarias por parte del Partido Socialista no están claros. Bueno, esa es una cuestión interna del Partido Socialista en Canarias y lo tendremos que resolver aquí. La ejecutiva regional del Partido Socialista tendrá que decidir. Desde luego que hay una alegría importante, una ilusión y una esperanza, y digamos que de alguna forma pues sí que hemos reforzado nuestra capacidad de trabajo y compromiso con la ciudadanía. El Partido Socialista en Canarias tiene muchos candidatos y candidatas. Ya lo decidirá, como digo, el propio partido, pero en ese sentido estamos absolutamente ilusionados y comprometidos con la ciudadanía para ofrecer en 2019 nuestros mejores candidatos o candidatas. ¿Se esperaban que la moción de censura prosperase? ¿Usted personalmente creía que era posible que de la noche a la mañana Pedro Sánchez, que hablando claro no estaba un tanto desaparecido de la política nacional, en un segundo plano, en un discreto segundo plano, y de repente haya sido presidente del gobierno? Bueno, Pedro Sánchez ha demostrado ya varias veces que lo que parece imposible es posible. Por tanto, esperábamos, como todos, que la moción de censura pues tuviera un efecto importante con el gobierno, y además que no se podía hacer otra cosa. ¿Cómo íbamos a quedarnos cruzados de brazos ante un gobierno corrupto? Esa no es la respuesta que esperan nuestros votantes. ¿Una sorpresa? Bueno, yo creo que es una herramienta de la democracia que contempla la Constitución, y era una posibilidad, desde luego que era una posibilidad lejana, pero ya había habido que se algún podía intento dar. anterior. Exacto. Y bueno, yo creo que además el resto de grupos políticos vieron que era necesario para nuestra democracia y apostaron y la apoyaron. Ventura del Carmen, la invito a cambiar de escenario, a conocer otra parte del Parlamento para también conocer otra faceta más personal suya, ¿le parece? De acuerdo, muy bien. Vamos. Un nombramiento reciente, el suyo, en el mes de mayo, secretaria local de San Sebastián, que además es la capital de su isla natal. Sí, bueno, yo creo que es un proyecto ilusionante. Desde luego que para las mujeres entiendo que hemos roto un techo de cristal. Por primera vez hay una mujer al frente de una secretaría local o incluso la insular en la isla de La Gomera. Vamos a reforzar al Partido Socialista en La Gomera, y con esa ilusión y con esas ganas trabajaremos para que el Partido Socialista ofrezca a la ciudadanía una propuesta interesante en las próximas elecciones. He visto en las redes sociales que tiene como fondo una fotografía de la Torre del Conde. ¿Significa algo emocionalmente para usted?
Sí, bueno, esa foto la hice justo el último día que salía del despacho del Cabildo. A la espalda de mi despacho en aquel momento estaba la Torre del Conde. Es un bastión de la isla de La Gomera y yo ahí pues yo creo que representa pues la fuerza, la estabilidad, la coherencia, la responsabilidad y además parte de nuestra historia. En ese sentido, bueno, es un rincón que me gusta mucho. ¿Otros rincones favoritos de La Gomera? Muchísimos. Hago senderismo y cada vez, además me encanta el contacto con la naturaleza, los pateos que nos hacemos y descubrir rincones distintos. La Piedra Encantada, los Roques de Agando, cualquier playa, cualquier litoral, todo el Parque Nacional, Majona, en fin, son muchísimos, tendría que nombrar muchísimos, pero me encanta cualquier lugar de la isla de La Gomera y les recomiendo, les invito a que los visiten y la pateen la isla. Y en medio de todas sus ocupaciones también una hija que acaba de hacer las pruebas de la EBAU desde la propia isla de La Gomera. Sí, llevo ya un par de semanas estudiando pues eso, historia de España, lengua y literatura, algo de física, en la parte de las ciencias no se me dan tan bien, pero y bien, yo creo que recuerdo que mi promoción fue la primera que pudo hacer los exámenes de acceso a la universidad en las islas, por tanto yo creo que las cosas han cambiado y en estos momentos hay un grupo importante de alumnos y alumnas en todas las islas que se están examinando y aportarán o serán un potencial para nuestra sociedad, ¿no? Y 120 gomeros y gomeras jóvenes que están accediendo a esas pruebas universitarias, ojalá que tengan mucha suerte y que se cumplan sus sueños y sus esperanzas de acceso a la universidad. Y un reto complicado porque está aprendiendo a tocar las chácaras. Sí, bueno, en ese sentido estoy acudiendo a clases con un grupo folclórico, con Amolán, y cuando puedo y cuando coincidimos pues lo intento. De verdad que es difícil, pero creo que las chácaras representan también la esencia de la isla de La Gomera, la cultura, la tradición, es un símbolo para la isla y además siempre me emociona muchísimo cuando terminan todas las fiestas con las procesiones entrando en las iglesias, en Alajeró, en Agulo, en San Sebastián. Ese sonido dentro de los templos, bueno, pues llega a tener una repercusión y un sentimiento importante, ¿no? En su día un compañero suyo, no de partido, pero sí de aquí del Parlamento, Jesús Ramón Chinea, nos recomendó un plato típico de La Gomera. En su caso el potaje de berros. ¿Cuál nos recomienda usted? Bueno, yo no tengo uno típico, pero me gusta muchísimo pues las verduras, el gofio revuelto con caldo de verduras, la carne, desde luego que los dulces también, cualquiera de los dulces de La Gomera son buenísimos, recomiendo la torta de queso con miel de palma y por supuesto el almocrote, por tanto hay donde elegir. Sí, repaso a la gastronomía gomera. Otra recomendación le voy a pedir, porque también en su estado del WhatsApp también nos recomienda una forma de vivir, digamos. Sí, bueno, tengo una frase de Jorge Drexler en este caso, que es amar la trama más que el desenlace, porque entiendo que la vida es una trama en todos los aspectos y no sabemos el desenlace, entonces no nos vamos a preocupar por el desenlace y vivir un poco esta vida. Pero bueno, la música me encanta, Jorge Drexler, Lila Downs, Conchita Wicca, los clásicos también, en fin, me gusta mucho escuchar música en todos momentos. Pues con esa recomendación de Drexler, no suya, pero que vamos a hacer nuestra en este momento, nos despedimos. Gracias, Ventura del Carmen. Muchísimas gracias. España estrena nuevo gobierno formado por 17 ministros con una clara mayoría femenina. 11 mujeres frente a 6 hombres. Los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez tomaron posesión este jueves de sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de Zarzuela y el viernes celebraron el primer Consejo de Ministros en la Moncloa. El nuevo Ejecutivo español recupera un ministerio específico para la igualdad que será dirigido por la vicepresidenta Carmen Calvo, y las reacciones de las diferentes formaciones políticas en las islas no se han hecho esperar. Hemos dado un voto de confianza a este gobierno esperando sobre todo que cumpla con Canarias, con los temas que tenemos avanzados, que es necesario cerrar. Son también buenas noticias para Canarias porque los asuntos de Canarias van a estar en la primera línea del gobierno, insisto, con ministros y ministras que conocen bien la realidad de Canarias, bien conectados con el Partido Socialista en Canarias. Un cartel muy efectista, pero incertidumbre en cuanto a su gestión, porque una cosa es llegar al poder,
que todos sabemos ya cómo ha llegado Pedro Sánchez al poder. Yo creo que es un gobierno que empieza bien, con esa mayoría de mujeres que da respuesta a unas reivindicaciones sociales que tienen que traducirse ahora en políticas reales de igualdad. Que hay más mujeres que hombres e incluso parece ser que estamos hablando probablemente del gobierno con mayor presencia de mujeres en las distintas carteras ministeriales. Yo creo que hay un margen para la confianza de este gobierno y que lógicamente apruebe los presupuestos y cumpla con la agenda canaria. Un gobierno con buenos perfiles técnicos, pero no solamente se trata de perfiles técnicos. Nos preocupa efectivamente que sea un gobierno con un proyecto. También el presidente canario ha analizado el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Fernando Clavijo ha destacado el currículum de los nuevos ministros. A priori son personas con prestigio y son personas brillantes en sus disciplinas, pero no suelo entrar en valoraciones personales. Tendremos que ver cuáles son sus primeros movimientos, tendremos que pedir las reuniones, tendremos que ver y a partir de ahí a mí me gusta juzgar a la gente por el trabajo que realiza y por sus actos y acciones. Nueva jornada de la Comisión de Estudios sobre la situación del transporte en el archipiélago. Esta semana ha comparecido un representante del sector del taxi, un colectivo que ve amenazado su futuro ante los avances tecnológicos. El sector del taxi en las islas aspira a que se regule al máximo su actividad. Se ven amenazados por el avance del vehículo de transporte concertado y por el intrusismo en las zonas turísticas del archipiélago, con el debate entre liberalismo y proteccionismo como telón de fondo. Defendemos que haya instrumentos de protección porque creemos que los puestos de trabajo de la gente que trabaja en Canarias pues tienen que defenderse frente a los intereses de las multinacionales establecidas en el sector que a veces poca riqueza nos dejan en las islas. La liberalización de los servicios puede ser buena en determinados servicios, pero ¿qué es Canarias? ¿Ustedes se imaginan el no tener que dar la obligatoriedad de servicio público en un municipio alejado, donde la gente coge taxis una vez al mes? Otro de los puntos conflictivos es la gestión del servicio en zonas sensibles. No existe, por tanto, ningún derecho preexistente para que los taxis de los municipios en que se enclava el aeropuerto presten en régimen de monopolio los servicios de transporte que allí se inician con destino a otros municipios. El Consejo de Gobierno aprobó en principio, pendiente de un informe del Consejo Consultivo, el decreto por el que se modifica el reglamento del servicio del taxi, un texto que introduce una nueva tarifa para los trayectos entre los municipios y los aeropuertos. Cerca de 15.000 familias dependen del taxi en las islas. Apostamos por la competitividad del sector del taxi y por la idea que el sector del taxi tiene que estar preparado para los cambios, que es que no es que vayan a venir, sino es que ya están aquí. La presencia de vehículos de transporte concertado está regulada en función del número de taxis. Una lucha que también dio como resultado el establecimiento para Canarias de una ratio de 1,30 en relación a VT taxi de nuestras islas, o lo que es lo mismo, un VTC por cada 30 taxis de Canarias. Los representantes del sector describieron la evolución de plataformas como Uber dentro del mercado. Una vez que esta gente absorba el mercado, lo que nosotros hemos detectado en otros sitios es que después el servicio no se le presta al cliente por el que tenga más proximidad, por el que esté más limpio, por el que esté más adecuado. Al principio te venden eso, pero finalmente el servicio lo están vendiendo entre los transportistas al transportista que más comisión le da. La ratio de taxis por habitante en Canarias es la más alta de todo el territorio nacional. La última comisión parlamentaria de la semana ha sido para hablar de la renovación de los órganos dependientes de la Cámara. Inmaculada Saavedra Padrón, candidata propuesta por Nueva Canarias, ha recibido el apoyo unánime de la Comisión Parlamentaria de Hacienda para formar parte de la Audiencia de Cuentas. Se trata de uno de los órganos dependientes del Parlamento que se encuentra ahora en trámite de renovación. Saavedra, en su presentación como candidata, ha abogado por agilizar la presentación de los informes con una redacción clara y accesible para cualquiera. Hay una escasez de recursos humanos en la audiencia que impide que se puedan incluir más trabajos de interés en las programaciones y no siempre se pueda cumplir con los tiempos porque las situaciones que afectan al personal afectan al desarrollo de los trabajos. Y precisamente la renovación de los miembros de la Audiencia de Cuentas o del Consejo Consultivo serán algunos de los puntos que se van a incluir en los 3 plenos que quedan antes de las vacaciones del verano. La próxima semana tenemos sesión en la Cámara.
El calendario de sesiones se amplía y el próximo pleno se celebrará los días 12 y 13 de junio. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018 irá al Senado esta próxima semana y el Partido Popular ha anunciado ya que enmendará las cuentas. Eso llevará de nuevo cada una de esas enmiendas al Congreso de los Diputados para su debate. Este asunto se entrará al primer pleno de junio en el Parlamento Canario. Para esa sesión, la Junta de Portavoces ha acordado además la elección de los nuevos candidatos que optan a los órganos dependientes de la Cámara, que siguen pendientes de renovar a sus titulares. También se llevará a pleno la modificación de la Ley de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. La presidenta del Parlamento, Carolina Andarias, comparte los avances parlamentarios en materia de igualdad con el Foro de Mujeres Líderes Políticas que organiza el Instituto Europeo y que se ha celebrado en Vila, la capital de Lituania. Centró su participación en el proyecto de Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible con la igualdad como objetivo transversal. Esta cumbre anual reúne a más de 250 mujeres de más de 80 países. Entre ellas, primeras ministras y presidentas trabajan sobre los retos del siglo XXI. Una fantástica oportunidad para, en nombre del Parlamento de Canarias, dar a conocer los avances que en materia de igualdad en nuestro Parlamento se han producido, pero especialmente para ver los avances, también los retrocesos que en materia de igualdad han tenido lugar en todo el mundo. Pero lo más importante, mirando al presente, pero sobre todo al futuro. ¿Cuáles son los retos y desafíos que tenemos por delante las mujeres? Y algo es indiscutible. Necesitamos un mayor liderazgo de las mujeres para afrontar los retos y desafíos que tenemos por delante en pleno siglo XXI. La embajadora de la República de Lituania se encuentra también estos días de visita oficial en el archipiélago, donde mantuvo un encuentro con el presidente en funciones del Parlamento, David de Laos. La embajadora informó de la apertura de una nueva oficina consular de Lituania en el sur de Tenerife, prevista para el próximo mes de julio. Decían que ya hay como una colonia de 3.000 habitantes. Este lunes, el director general de los registros y del notariado del Ministerio de Justicia ofreció una conferencia en la sede del Parlamento bajo el título Control por los registradores de la propiedad de la legalidad urbanística. Desarrolló una charla cuyo principal asunto fue el control del cumplimiento de las normativas por parte de los registradores de la propiedad de la ordenación urbanística y territorial. Gómez Gállido señaló la necesidad de cumplir la legalidad en este ámbito, especialmente en territorios como Canarias de alta protección. El archipiélago tiene características muy particulares como la existencia de reservas naturales o el hecho de estar rodeada de dominio público marítimo terrestre. Muchas veces se desconoce el papel que algunos operadores jurídicos tienen, como son los registradores de la propiedad, ¿no? Que tienen una función de exigencia de cumplimiento de la legalidad y en materia de ordenación territorial y urbanística pues hacen un papel diario muy importante. Y Carolina Andarias, presidenta del Parlamento, también ha estado esta semana en Madrid, donde presentó 2 publicaciones dedicadas a la institución que dirige. La edición sobre el Parlamento de Canarias es un trabajo de investigación histórica, artística, sobre la evolución de la sede de la Cámara Autonómica. El otro trabajo, Anales de Canarias, aúna 2 publicaciones de anales de principios del siglo XX, un volumen dedicado a la época contemporánea y otro sobre la Diputación Provincial de Canarias. Tienen mucho mimo, muy cuidadas, en donde la primera de ellas, Anales, se trata de la historia de instituciones muy importantes de Canarias, las diputaciones provinciales y en el caso del Parlamento de Canarias la historia de nuestro edificio, de la Casa de la Ciudadanía, desde que el arquitecto Manuel Oraa lo diseñara para la Sociedad Musical Santa Cecilia a lo que es hoy. Y estrenamos sección en el programa. Hemos sacado nuestras cámaras para que ustedes se conviertan en reporteros por unos minutos y les pregunten a sus señorías por las cuestiones que más les preocupan. Yo les preguntaría que si van a darnos más ayuda a los autónomos y si nos van a echar más una mano. Es necesaria la cooperación del Estado para contribuir, ayudar a fortalecer un tejido empresarial fuerte, dinámico y capaz de generar empleo estable y por tanto producir riqueza. Hemos aprobado medidas fiscales, habrá que ver el impacto que tienen durante el año, pero está claro que se necesita, y con carácter estatal incluso, una legislación mucho mejor dirigida. Ya en este Parlamento hemos presentado propuestas para que se modifique la situación de los autónomos, planteando que no coticen aquellos que no llegan al salario mínimo interprofesional, que no tengan que pagar cada mes sino cada 3 meses y que de alguna manera no tengan que responder con su patrimonio
propio. Hemos presentado una iniciativa que fue aprobada en el Pleno del Parlamento para permitir que el Gobierno de Canarias introdujera una modificación para que esa tarifa plana se pudiera ampliar varios años más. Compromisos históricos con los autónomos para equipararles en la medida de lo posible con trabajadores por cuenta ajena, pues se vayan consolidando con el nuevo gobierno, ¿no? Que haya coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado, que haya una política común y que las comunidades autónomas financien si tienen que financiar y complementen la parte que tengan que complementar, pero que no se hagan competencia como algunas propuestas que están viniéndonos de algunos grupos. Yo lo que me pregunto es que si han pensado en nosotros, en los pensionistas, que están las cosas muy mal, y a ver si arreglan las pensiones y se ponen de acuerdo todos. Permitir que la actualización de las pensiones cada año no dependa de la voluntad política del gobierno ni de los presupuestos. Tarde o temprano tendremos que incorporar un impuesto dirigido exclusivamente a las pensiones para que no pierdan ni se merme la capacidad adquisitiva de estas personas. El acuerdo PNV-PP atendió solo a un 50% de los pensionistas, de verdad las pensiones más bajas. Nosotros creemos que tiene que atender a la totalidad de los pensionistas, tiene que las pensiones de alguna manera renovarse cada año de acuerdo al IPC. Hay una subida importante de las distintas pensiones, tanto las no contributivas, las de orfandad o las generales, de más de un 1,6%. Uno de los motivos, aparte de censurar una conducta reprobable por parte del anterior gobierno y del anterior presidente del gobierno, hay un compromiso importante con las pensiones. Más que se haga esa actualización de las pensiones para que la gente pueda vivir dignamente, y en Canarias además estamos exigiendo la actualización de las pensiones no contributivas. ¿Qué pasa sobre la mejora de la ley de dependencia? Al menos el gobierno de España, para cumplir con Canarias, incorpore 100 millones de euros para que los dependientes canarios puedan tener la certeza, en primer lugar, de un reconocimiento de esa dependencia. Y en Canarias vamos a seguir exigiendo al gobierno mejor cumplimiento, que menos tiempo de espera entre que se presenta la solicitud por parte de una persona y se le adjudica el PIA y la prestación necesaria. La ley de dependencia tiene un defecto, que es que no viene acompañada inicialmente de una ficha financiera. Por tanto, nosotros aspiramos a que la dependencia en Canarias sea un servicio público, que sea gratuito y universal. Hemos presentado una iniciativa que yo creo que es importante para que por ley se prevea un aumento hasta el 10% del total del presupuesto de los fondos públicos destinados a todas las materias dedicadas a los asuntos sociales, en definitiva. Haciendo el esfuerzo presupuestario también para los que menos tienen y poniendo la dependencia de Canarias al día, ¿no? Una vez que se reconozcan esas cantidades, el Estado tiene que poner el 50%, hoy está poniendo el 20%. No es esa la única solución. Pues aquí terminamos nuestro repaso semanal de la actualidad de Parlamento. Pueden seguirnos, como siempre, a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web rtvc.es. Hasta el próximo domingo. Que pasen ustedes una feliz semana. Adiós.